Hay palabras que no envejecen. No se pudren con el polvo de los siglos. No se cansan aunque el mundo las pisotee. Y cuando vuelven a sonar, no parecen eco. Parecen juicio, consuelo y verdad al mismo tiempo. Así fueron las palabras de Jesús en el monte. No habló desde un palacio. No levantó su voz para proteger tronos, ni riquezas, ni orgullos humanos. Se sentó ante la multitud y abrió la boca para enseñar. Y lo que salió de él no fue halago para los soberbios, sino consuelo para los heridos, dignidad para los mansos, promesa para los que lloran, y hambre santa para los que aún siguen buscando justicia. Mateo presenta ese discurso como una enseñanza central de Jesús, abierta con las bienaventuranzas, pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los misericordiosos, los limpios de corazón y los que procuran la paz. Y ahí, justo ahí, el cielo cambió la medida de las cosas. Porque el mundo llama bendito al que aplasta, pero Cristo llamó bienaventurado al que se humilla. El mundo aplaude al que acumula, pero Cristo levantó al que tiene sed de justicia. El mundo admira al que impone miedo, pero el Maestro llamó hijos de Dios a los pacificadores. Esa inversión de valores está en el centro de las bienaventuranzas y del Sermón del Monte. No exalta la apariencia del poder, sino el carácter transformado desde dentro. Escucha esto, alma cansada. Dios no mira como mira el hombre. El hombre se inclina ante el brillo. Dios se inclina ante la verdad. El hombre corre detrás del aplauso. Dios escucha el temblor secreto de un corazón limpio. Por eso Jesús no se quedó en la conducta exterior. En Mateo 5-7 empuja la enseñanza hacia la intención, la sinceridad, la misericordia, la oración sin exhibición y la confianza en el Padre. Y entonces dijo, vosotros sois la sal de la tierra. No para confundirse con la podredumbre, sino para frenar la corrupción del alma. Dijo también, vosotros sois la luz del mundo. No una llama escondida debajo del miedo, no una fe arrodillada ante la vergüenza, sino una lámpara en alto, una ciudad sobre el monte, una vida que alumbre sin gritar. Esas imágenes, sal y luz, aparecen inmediatamente después de las bienaventuranzas en Mateo 5, uniendo el carácter interior con el testimonio visible. Pero ay, ¿cuántas veces el hombre ha querido parecer luz sin haber vencido primero sus propias tinieblas? ¿Cuántas veces ha querido hablar de Dios sin haber llorado delante de Dios? ¿Cuántas veces ha levantado las manos en público, pero ha tenido el corazón lleno de dureza, de juicio y de orgullo? Y por eso el sermón golpea. Golpea suave, pero golpea hondo. Porque no deja al religioso cómodo. No deja tranquilo al hipócrita. No deja dormido al que finge. Jesús vino a decirnos que no basta con no matar si dentro del pecho ya has levantado tribunal contra tu hermano. Que no basta con orar si oras para ser visto. Que no basta con dar si das para alimentar tu imagen. Que no basta con decir, Señor, Señor, si tu casa está construida sobre arena. Mateo 5-7 desarrolla precisamente esa línea. Jesús va del acto externo a la raíz interior, y cierra llamando a oír sus palabras y ponerlas en práctica, como quien edifica sobre roca firme. Por eso hoy la pregunta no es si conoces el sermón. La pregunta es si el sermón te conoce a ti. Si ya atravesó tu orgullo. Si ya tocó tu manera de mirar al enemigo. Si ya quebró tu necesidad de aparentar. Si ya te enseñó a tener hambre, no de fama, no de superioridad, no de victoria humana, sino de justicia. Bienaventurado el que llora, dijo Cristo. Y el mundo se burló. Bienaventurado el manso. Y el mundo lo llamó débil. Bienaventurado el misericordioso. Y el mundo lo tomó por ingenuo. Bienaventurado el limpio de corazón. Y el mundo, ciego de ruido, no entendió nada. Pero el cielo sí entendió.
porque desde aquel monte no habló un hombre cualquiera. Habló la verdad vestida de sencillez. Habló la misericordia con voz firme. Habló la autoridad que no necesita espada para reinar. Y lo que salió de su boca sigue bajando por los siglos como agua viva sobre piedra caliente. Y quizá hoy, entre tanta prisa, tanta máscara y tanta hambre de mostrarse, lo que más necesita esta generación no es más ruido religioso, sino volver a escuchar aquella voz. La voz que no acaricia el pecado, pero sí levanta al caído. La voz que no adorna la mentira, pero sí consuela al que viene roto. La voz que no vino a coronar orgullosos, sino a despertar almas. Porque el sermón del monte no fue solo una enseñanza, fue una puerta estrecha, una llamada, una sacudida, una manera distinta de existir bajo el cielo. Y después de llamar bienaventurados a los que este mundo no sabe valorar, Jesús levantó la mirada y dejó caer una palabra que todavía arde. Vosotros sois la sal de la tierra. No dijo, seréis sal cuando el mundo os aplauda. No dijo, seréis luz cuando tengáis poder, templos grandes o nombres famosos. No. Lo dijo ahí, frente a hombres cansados, frente a corazones heridos, frente a una multitud que también cargaba miedo, culpa, duda y hambre. Vosotros sois la sal. Sal que no nació para adornar, sino para preservar, para detener la corrupción, para entrar en la herida del tiempo y recordar que no todo está perdido. Porque donde el alma se pudre por dentro, donde la mentira empieza a parecer costumbre, donde la injusticia se vuelve paisaje y el orgullo se sienta en los tronos del corazón, allí hace falta sal. No una sal tibia, no una fe aguada, no una voz domesticada por el miedo. Hace falta una presencia viva, una conciencia despierta, una fidelidad que no se venda por comodidad. Y luego dijo, vosotros sois la luz del mundo. Luz, no estruendo, no espectáculo, no teatro santo para que otros miren y aplaudan. Luz. La luz no empuja, la luz revela. La luz no necesita gritar para vencer la oscuridad, le basta con estar. Pero cuánta gente ha querido parecer lámpara teniendo el aceite seco. Cuántos han querido levantar la Biblia en alto sin haber levantado primero al caído. Cuántos han querido hablar del cielo con el corazón lleno de piedra. Y por eso Cristo habló como habló. Porque Él no vino a decorar la religión, vino a desnudarla. Vino a arrancarle la máscara al hombre correcto por fuera y vacío por dentro. Vino a decirnos que la oración no es vitrina, que la limosna no es propaganda, que el ayuno no es disfraz de santidad. Vino a cerrar la puerta del aplauso y abrir la puerta secreta donde el alma tiembla sola delante del Padre. El Sermón del Monte insiste precisamente en una piedad sin exhibición. Dar, orar y ayunar sin buscar reconocimiento humano. Y entonces el Maestro enseñó a orar. No con palabras infladas, no con frases vacías que suben como humo y no llevan fuego, sino con una intimidad limpia, con una reverencia sencilla, con el pan de cada día, con el perdón que pedimos y el perdón que debemos aprender a dar. Entre las enseñanzas más conocidas del Sermón del Monte están precisamente el Padre Nuestro y la llamada a una ética marcada por el amor, incluso hacia los enemigos. Escucha esto bien. No se puede pedir misericordia mientras se alimenta rencor. No se puede alzar la voz en el templo y seguir construyendo ruina en la casa interior. No se puede hablar de Dios como Padre y caminar por la vida sembrando dureza, desprecio y juicio. Porque el sermón no fue dado para emocionar oídos,
Fue dado para partir piedras, para derribar altares falsos, para enseñar que el reino no empieza en las coronas, sino en el corazón. Y también habló de la ansiedad, de esa sombra que se sienta al borde de la cama, que aprieta el pecho, que le roba al hombre el presente y lo encadena a un mañana que todavía no existe. Y Cristo dijo: mirad las aves, mirad los lirios, mirad cómo el Padre sostiene lo que parece pequeño. No era una invitación a la pasividad, era una llamada a la confianza, a recordar que el cielo no abandona su obra, a entender que la vida no se sostiene solo con afán, cálculo y desvelo, sino también con dependencia, fe y obediencia. Británica resume el Sermón del Monte como una guía de disciplina para la vida basada en una ley nueva de amor, en contraste con la mera retribución. Pero el golpe final vino al cierre, porque después de enseñar, consolar, corregir y abrir delante de los hombres el diseño del reino, Jesús dejó una imagen que atraviesa los siglos como martillo. 2 hombres, 2 casas, una tormenta, una verdad. La lluvia no pregunta si eres religioso. El río no respeta tu apariencia. El viento no se inclina ante tus palabras bonitas. Cuando llega la prueba, lo único que habla es el fundamento. Y hay vidas enteras levantadas sobre arena, sobre orgullo, sobre emoción vacía, sobre costumbre, sobre tradición sin obediencia, sobre fe de boca y no de entrañas. Pero también hay una roca. Y esa roca no es el aplauso de la multitud, no es el prestigio, no es la apariencia de pureza, es oír la palabra y ponerla en práctica. El Sermón del Monte concluye justamente con ese contraste entre edificar sobre roca o sobre arena, según se practiquen o no las enseñanzas de Jesús. Así que hoy la pregunta sigue en pie. ¿Tu vida alumbra o solo brilla por momentos? ¿Tu alma conserva sabor o ya se mezcló tanto con el mundo que perdió su fuerza? ¿Tu oración sube desde la verdad o desde el personaje? ¿Tu casa está firme o solo luce bien mientras no llueve? Porque vienen lluvias, vienen vientos, vienen días donde la fe deja de ser discurso y tiene que convertirse en columna. Y allí, en el crujido de la prueba, se sabrá quién escuchó al Maestro y quién solo se emocionó con su voz. Y tal vez por eso, todavía hoy, el monte sigue hablando. Y entonces la voz del Maestro se volvió filo. Ya no era solo consuelo para el cansado, ya no era solo agua para el sediento, ahora era espejo, ahora era martillo, ahora era una luz tan recta que nadie podía esconderse detrás de su propia sombra. Porque llega un momento en que Dios no solo acaricia, también desenmascara. Y Jesús miró al hombre religioso, al hombre que sabe hablar correcto, al hombre que sabe señalar pecados ajenos mientras esconde los propios en el sótano del alma, y le lanzó una advertencia que todavía tiembla sobre nosotros. ¿Cómo quieres sacar la paja del ojo de tu hermano si llevas una viga atravesada en tu mirada? ¡Qué palabra tan brutal! ¡Qué imagen tan limpia! ¡Qué verdad tan incómoda! Porque el ser humano tiene ese vicio viejo, ser severo con los demás y tierno con su propia corrupción. Condenar afuera lo que justifica adentro, levantar tribunal para el otro mientras absuelve en secreto su orgullo, su dureza, su mentira y su vanidad. Mateo 7 abre precisamente con esa advertencia contra el juicio hipócrita y usa la imagen de la paja y la viga para denunciar la ceguera moral. Y escucha esto bien. Cristo no estaba prohibiendo el discernimiento, estaba destruyendo la hipocresía. No estaba anulando la verdad, estaba arrancando el placer oscuro de sentirse superior.
Porque hay gente que no ama la justicia, ama acusar, no ama la santidad, ama mirar desde arriba, no ama corregir para salvar, ama exhibir para humillar. Pero el reino no camina así. En el reino el que va a hablar primero tiembla, el que va a corregir primero llora, el que va a señalar primero se examina, porque sabe que nadie toca el alma de otro con manos limpias si antes no ha dejado que Dios le rompa el orgullo. Y como si eso no bastara, el maestro siguió estrechando el camino. Dijo que la puerta es estrecha, no ancha, no cómoda, no diseñada para que entre intacto tu ego, tu máscara, tu doble vida, tu amor al aplauso y tu costumbre de negociar con la verdad. Estrecha, tan estrecha que por ella no pasa la soberbia erguida, tan estrecha que por ella no entra el religioso enamorado de sí mismo, tan estrecha que obliga al alma a dejar equipaje, ruido, teatro y mentira. Y ancha, ancha es la otra, la que no pide cambio, la que permite hablar de Dios sin obedecer a Dios, la que deja cantar, repetir, aparentar, publicar, emocionar, sin morir al yo. Mateo 7 contrapone justamente la puerta estrecha que lleva a la vida con el camino ancho que lleva a la perdición. Ay, cuánta gente ama lo sagrado mientras no le cueste nada. Cuánta gente quiere promesas, pero no poda. Consuelo, pero no arrepentimiento. Cielo, pero no cruz. Y entonces Cristo fue aún más lejos. Habló de lobos con piel de oveja. No vienen enseñando con colmillos afuera. No vienen anunciándose como engaño. Vienen suaves, vienen dulces, vienen con vocabulario santo, gestos medidos y apariencia mansa. Pero por dentro devoran. No todo lo que emociona viene del cielo. No toda lágrima es arrepentimiento. No toda elocuencia es verdad. No toda apariencia espiritual tiene raíz en Dios. Por eso Jesús dijo que serían conocidos por sus frutos. Mateo 7 advierte sobre falsos profetas y remite a sus frutos como criterio de discernimiento. No por su volumen, no por su fama, no por su estética, no por cuanto estremece en una sala, por sus frutos. Y el fruto tarda, el fruto revela, el fruto no se maquilla para siempre. Un árbol malo puede decorar sus ramas por una temporada, pero tarde o temprano la verdad se pudre a la vista. Y un árbol bueno, aunque crezca lento, termina dando sombra, alimento, paz y consistencia. Así también el alma, así también el predicador, así también la vida que dices tener con Dios. Y luego vino una de las frases más duras, de esas que parten el aire, de esas que desarman toda religión de fachada. No todo el que me dice, Señor, Señor. ¡Qué golpe! ¡Qué sentencia! ¡Qué terror para el que confunde devoción verbal con obediencia real! Porque hay bocas llenas del nombre de Dios y vidas vacías de su voluntad. Hay labios entrenados en adoración y corazones casados con la mentira. Hay quienes aprendieron el idioma del cielo sin haber rendido todavía la habitación secreta del alma. Mateo 7 culmina con esa distinción entre invocar a Jesús y hacer la voluntad del Padre, antes de la imagen final de la casa sobre la roca y la arena. Y aquí el sermón deja de ser literatura. Aquí se vuelve incendio, porque obliga a preguntar, ¿soy verdadero o solo parezco? ¿Mi fe tiene raíz o solo ruido? ¿Busco a Dios o busco sentirme del lado correcto? ¿Estoy entrando por la puerta estrecha o caminando cómodo por el camino donde todos caben sin cambiar? Pepe, hay momentos en que el Evangelio no viene a abrazarte primero, viene a despertarte. Y despertarse duele, porque duele ver la viga, duele perder la máscara, duele descubrir que uno sabía mucho de Dios, pero obedecía poco. Y sin embargo, ahí mismo hay misericordia, porque Cristo no muestra la herida para burlarse, la muestra para sanarla. No denuncia la falsedad para destruir al hombre,
sino para salvar lo que todavía puede volverse verdadero. No estrecha la puerta para dejarte fuera, sino para que entiendas que la vida no se encuentra cargando el viejo hombre intacto. Por eso hoy el monte sigue en pie, y la voz sigue cayendo como trueno manso sobre esta generación cansada de espectáculo, hambrienta de verdad, y rodeada de palabras que brillan mucho, pero sostienen poco. Y tal vez la pregunta final no sea si escuchaste el sermón, sino si el sermón ya empezó a arrancarte lo falso. Y ahí, justo ahí, cuando cae la máscara, cuando el alma deja de fingir, cuando la puerta estrecha deja de dar miedo y empieza a parecer camino, ahí comienza otra cosa. Ahí comienza el temblor verdadero. Ahí comienza el regreso. Y al final, cuando ya el monte había temblado con verdad, cuando las máscaras habían empezado a caer, cuando el alma ya no podía esconderse detrás de oraciones bonitas, ni detrás de una religión bien peinada, Cristo cerró con una imagen que no envejece. No habló de coronas, no habló de prestigio, no habló de aplausos. Habló de una casa levantada piedra por piedra, como se levanta una vida, como se levanta una conciencia, como se levanta el destino de un hombre delante de Dios. Y dijo que hay dos clases de personas, la que oye y la que oye de verdad, porque no es lo mismo escuchar la palabra que rendirse a ella. No es lo mismo emocionarse que obedecer. No es lo mismo decir, ¡qué hermoso!, que dejar que esa verdad te rompa, te corrija y te rehaga. El cierre de Mateo 7 gira exactamente sobre esa diferencia. Oír y actuar. Oír y no actuar. Por eso el sabio no fue llamado sabio por hablar mucho, ni por saber mucho, ni por aparentar firmeza delante de otros. Fue sabio porque cavó hondo. Fue sabio porque no construyó deprisa. Fue sabio porque entendió que una vida no se sostiene con apariencia. Fue sabio porque puso el fundamento donde casi nadie quiere ponerlo, en la obediencia. Y la obediencia, escúchalo bien, no siempre luce brillante ante los hombres. A veces parece lenta, a veces parece silenciosa, a veces parece perder mientras el mundo corre detrás de atajos. Pero cuando el cielo mira, la obediencia pesa más que el espectáculo. Y cuando la tormenta llega, solo queda en pie lo que fue fundado sobre roca. Jesús dice que el hombre prudente construye sobre roca y que la casa resiste lluvia, riadas y vientos precisamente por su fundamento. Y sí, la tormenta llega. Llega para todos. Llega para el justo y para el necio. Llega para el fuerte y para el débil. Llega para el que canta himnos y para el que vive de espaldas a Dios. La lluvia cae. Los ríos golpean. Los vientos azotan. Y en ese momento terrible y santo, ya no te salva el personaje. Ya no te sostiene la emoción del domingo. Ya no basta la memoria de una palabra bonita. Ya no sirve haber escuchado 100 veces la verdad si nunca dejaste que la verdad se volviera carne dentro de ti. Porque la tormenta revela. Revela si tu fe era raíz o decoración. Revela si tu alma estaba cimentada o apenas maquillada. Revela si caminabas con Dios o solo caminabas cerca del lenguaje de Dios. Y entonces aparece el otro, el que también oyó, el que también estuvo allí, el que también escuchó el sermón, el que también conocía las palabras, pero nunca bajó a lo profundo, nunca rompió con su vieja arena, nunca soltó el orgullo, nunca dejó el pecado que acariciaba en secreto, nunca se arrepintió de verdad, y construyó. Sí, construyó, pero construyó sobre arena, sobre emoción sin compromiso,
sobre fe sin obediencia, sobre religión sin transformación, sobre lágrimas de momento y costumbres vacías de verdad. Y cuando llegó el golpe del cielo sobre su estructura, todo se vino abajo. No un poco, no a medias, todo. Y grande fue su ruina. Así termina la imagen de Mateo 7. La casa sobre arena colapsa cuando llegan lluvia, riadas y vientos. Por eso hoy no basta con admirar a Cristo, no basta con repetir sus palabras, no basta con emocionarse con su sermón. Hay que volver. Volver del orgullo a la humildad, volver de la apariencia a la verdad, volver del pecado escondido al arrepentimiento, volver del ruido religioso a la obediencia limpia, volver de la arena a la roca. Porque arrepentirse no es solo sentir culpa, es girar, es quebrarse, es dejar de defender lo que Dios ya te mandó soltar. Es aceptar que no puedes seguir levantando una eternidad sobre cimientos falsos. Y quizá eso es lo que hoy el Espíritu sigue diciendo en silencio a tanta vida cansada, a tanta casa agrietada, a tanto corazón que aprendió a sonreír por fuera, mientras por dentro se le llenaba todo de escombros. Cava más hondo, rompe con la arena, vuelve a la roca. Porque todavía hay tiempo, todavía se puede rehacer el fundamento, todavía se puede llorar delante de Dios sin teatro. Todavía se puede caer de rodillas y decir: Señor, no quiero seguir pareciendo firme, quiero ser firme de verdad. La idea central del cierre del Sermón del Monte es precisamente esa. La solidez no nace de oír solamente, sino de poner en práctica la enseñanza de Jesús. Y entonces sí, cuando la tormenta vuelva, cuando la noche golpee, cuando los vientos vengan a probar lo que eres, tu casa no resistirá por suerte, ni por talento, ni por imagen. Resistirá porque abajo, muy abajo, donde nadie aplaude, donde nadie ve, donde solo Dios conoce la verdad del cimiento, allí habrá roca. Y sobre esa roca ya no vivirás de apariencia. Vivirás de obediencia, vivirás de verdad, vivirás de Cristo. Amén.